Las hemorragias internas y externas que puede provocar esta enfermedad ponen en riesgo la vida de los pacientes, pero además deben convivir con la discriminación y afrontar los altos costos de los tratamientos, pues al igual que muchas otras patologías raras o huérfanas, no hay presupuesto familiar que alcance para cubrirlos. De eso hablamos en este segundo reportaje acerca de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad muy rara. Se calcula que hay un caso por cada 5.000 nacidos vivos, y en Ecuador hay aproximadamente 900 pacientes diagnosticados. El trastorno hace que la sangre no coagule normalmente, y esto significa un riesgo constante. Hasta las actividades más cotidianas pueden ser peligrosas. Muchas personas piensan que la hemofilia es solo un tema de cortarse y desangrarse. No, el tema más conciso y más molestoso es cuando nosotros sangramos prácticamente dentro de las articulaciones. Dentro de las articulaciones hay muchos vasos sanguíneos. Entonces, un mal movimiento simple puede causar un sangrado en el tobillo, en la rodilla, en el codo. Es en donde las articulaciones tienen más movimiento en el ser humano. El tratamiento de la hemofilia empieza con el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad. Entonces se diseñan planes terapéuticos acordes a cada caso. Doctora, ¿y cuál es el espectro de tratamientos para enfrentar a la hemofilia? Existen dos modalidades de tratamiento. Una que es a demanda, es decir, me golpeo y automáticamente debo recibir el factor, o tengo un accidente de tránsito o cualquier evento que se escape de la programación. Y el otro esquema de tratamiento es el esquema profiláctico. El esquema profiláctico persigue evitar todo tipo de lesiones a partir de sangrados que ocurran de manera espontánea o a través de traumatismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo periódicamente como hematólogo le debo programar a mi paciente una infusión o una administración del fármaco para que siempre tenga niveles circulantes alrededor del 2% en sangre y eso garantice el control de los sangrados. El abordaje del paciente hemofílico es un abordaje integral con un equipo multidisciplinario. Nosotros debemos contar con traumatólogos, con pediatras, con odontólogos capacitados en el área de hemofilia y debemos contar también con equipos de inserción escolar, con psicólogos, con pediatras que nos ayuden a llevar la rutina diaria del paciente y en el caso de los niños es muy importante considerar su ámbito educativo porque por lo general estos niños tienden a faltar más al colegio, a la escuela debido a sus complicaciones diarias. Esta gama de tratamientos no estaba disponible hasta hace unos años. En décadas pasadas, los pacientes obtenían los factores de coagulación que necesitaban mediante transfusiones. Eso significaba una ruleta rusa entre la vida y la muerte. Entonces, cuando yo fui niño, prácticamente no había este tipo de medicación. Era muy riesgosa. En los años 80, la hemofilia tiene un caso muy triste en el mundo. Y cuando se dieron cuenta de la pandemia que hubo, como la del COVID ahora, me hace acuerdo el tema del HIV. Cuando salió en los años 80 la pandemia del SIDA. Entonces se detectó prácticamente en hemofílicos, en homosexuales, la enfermedad. Pero en hemofílicos no sabían el por qué. Entonces eran niños, adultos que se contaminaron de HIV. Y el Ecuador no fue la excepción. A Dios gracias, yo en esa ruleta rusa, Dios creo que me cuidó y nunca me tuve que contagiar de esta enfermedad mediante la transfusión de hemoderivados directos de la sangre. Pero sí hubo casos aquí en el Ecuador, entonces era muy peligroso. La tecnología ha avanzado y los tratamientos actuales prácticamente han anulado ese riesgo. Sin embargo, eso no quiere decir que hoy en día no haya riesgos derivados de la enfermedad. Entonces se dieron cuenta en pacientes como yo, de mi edad, y de mi promoción, que todos tenemos discapacidades más del 70%. Cuando se sale la sangre del torrente sanguíneo y se almacena en las articulaciones, la sangre tiene una característica que es ácida y eso daña la articulación, el cartílago. Entonces, como no sangramos solo una vez, sino sangramos de por vida, en las articulaciones comienzan a deformarse, ¿sí? Entonces,
el objetivo era los niños. Buscar que los niños de ese entonces, a los de ahorita, a esta edad que ya tienen unos 12, 15 años, dependiendo de la edad, estos jóvenes o niños no tengan discapacidad. Y si la tienen, que sea de bajo impacto. Para evitar al máximo estos riesgos, la medicación no puede faltar. Es entonces cuando el factor económico toma protagonismo. Nosotros tenemos que utilizar este tipo de medicamento 3 veces por semana y de acuerdo a la cantidad, al peso y la estatura del paciente. Entonces yo peso más o menos unos 104 kilos, ¿ya? Y en factor plasmático utilizo yo 3.000 unidades cada dosis. Es decir, utilizo 3.000 el día lunes, 3.000 el día martes y 3.000 el día viernes. Nadie está en condición de pagar esta medicación. Yo le puedo decir en mi ejemplo, yo necesito $168,000 al año, sin contar que tenga una emergencia aparte, ¿ya? Algún accidente o lo que sea. Entonces imagínense, ni teniendo un sueldo de gerente, no se logra pagar esta cuestión. Entonces, los únicos que pueden pagar esto es el Estado. El trabajo de fundaciones y la presión de los pacientes en la última década han logrado el aumento del presupuesto estatal para el tratamiento, el incremento de puntos de atención de la enfermedad a nivel nacional y el reconocimiento de sus necesidades en la ley. Sin embargo, llegó la pandemia y con ella la inestabilidad. Entonces el otro gobierno y las nuevas autoridades más o menos nos pidieron 3 meses del tema de la transición y que comenzaban a solucionar el problema. Prácticamente no lo solucionaron, ¿ya? Y en el mes de julio hicimos un poco de presión para que nos compren la medicación y prácticamente nos compran 5.000 cajas de factor 8 de 250 y 5.000 cajas de factor 8 de factor 9 de 250. Estas unidades de 250 son unidades pediátricas, ¿ya? Son para niños. Y prácticamente nos respondieron que esa cantidad era para atender a toda la población hemofílica, que es el 80% a nivel nacional. No llegó ni a los 2 meses y eso se terminó, ¿ya? Entonces, desde ahí hasta acá, prácticamente hemos estado más de 9 meses insistiendo, hasta que en esta última 3 o 4 semanas hubo unos casos graves aquí, en donde ya prácticamente las bodegas del ministerio o el banco de vacunas, 0 factor, y los hospitales sin factor. Entonces los casos comenzaron a llegar realmente graves. Entonces realmente hemos estado en un alto riesgo, que si no es por acción de la fundación nosotros, buscar esta ayuda entre nosotros, de ser solidarios entre nosotros, aquí hubiera habido muchos muertos en todo este tiempo. Sin la suplementación de los factores de coagulación, es muy difícil enfrentar a la hemofilia. Esa es la base para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Se decía antes que el niño no puede correr, que el niño no puede hacer un tipo de ejercicio, montar en bicicleta. No lo puede hacer porque se puede caer y puede tener una hemorragia grave. Pues en la actualidad es lo que debemos evitar. Tenemos que personalizar el tratamiento y decir, este niño necesita el cuidado, necesita realizar deporte, necesita realizar ejercicio. Por tanto, tengo que colocarle la cantidad de factor de la coagulación necesaria para que pueda realizar esas actividades y pueda formar parte del entorno como un niño sano. Un ejemplo, si yo sé que de lunes a viernes el niño está en la casa, hace pintura, no realiza mayor esfuerzo, tiene una dosis adecuada para ese tiempo. Pero si yo sé que el niño va a hacer ejercicio, va a nadar, va a correr, ¿por qué no correr? Tiene que jugar el niño. Por tanto, tengo que aumentar la dosis para que esos días de actividad tenga la suficiente cantidad de factor y evitar la hemorragia. El deporte puedo hacer, puedo nadar, puedo correr, se puede utilizar, hacer bicicleta, pero deportes de contacto no. Karate, por ejemplo, no, fútbol americano, no, deportes de contacto. La alimentación es fundamental.
no tenemos que crear niños con hemofilia obesos, porque en esos niños se dañan las articulaciones. Tenemos que mejorar esa alimentación basada en proteínas para mejorar la musculatura y que las articulaciones crezcan lo más sanas posibles. Un tratamiento basado en la parte física, en la parte emocional y en la parte intelectual. Y lo que conseguimos son niños sin complejos, niños que se insertan rápidamente en la sociedad y niños que son disciplinados, que ellos saben la importancia que tienen no faltar a las citas, la importancia que tiene colocarse el factor de la coagulación deficiente en él y sobre todo saben la importancia de conservar sus articulaciones. Convivir con la hemofilia es posible, con los cuidados necesarios, un trato digno sin discriminación y la medicación oportuna. Quienes la sufren pueden mejorar significativamente su calidad de vida.